A continuación vamos a hablar con Patricia Urrich. Ella es operadora en psicología social, coach master en programación neurolingüística y creadora del método de coaching Serenity Psicoprogramación. Ya vamos a saber un poco más de esto. Tiene que ver con una conferencia que va a brindar y que está relacionada con un tema muy interesante, con nuevas formas de pensar, en este caso las enfermedades. La conferencia se llama Cuando la enfermedad viene a sanarnos. Te saludo primero, Patricia, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Y me estabas contando, adelantando un poco los temas relacionados a esto. Sí, parece medio contradictorio el título, pero quiero presentar los dos paradigmas. Es decir, la sociedad conoce el síntoma como enfermedad y dentro de las teorías que trabajo es un paradigma totalmente diferente, donde el síntoma manifestado en el cuerpo, que el médico tradicional nos llama como que estamos enfermos, habla de una manifestación inconsciente. Es decir, el inconsciente tan intangible utiliza el cuerpo para manifestarnos, ponernos en alerta, que estamos frente a un conflicto. Y mi tarea como coach es tomar el diagnóstico y llevarlo al paciente o consultante a que pueda descubrir qué le está indicando ese síntoma y qué tiene que ordenar en su vida para que vuelva a estar en estado de salud. En este caso, ¿qué tipos de enfermedades son las que has trabajado, que te han permitido aplicar este método? Sí, por ejemplo, tengo un caso particular que vino por una situación de migrañas que tenía desde los 18 años y tenía más de 30 y necesitaba inyectarse para poder volver a levantarse de la cama. En este caso, esta paciente a la segunda sesión dejó de hablar el tema migrañas y descubrió que su espacio de coaching le daba una oportunidad de corregir un montón de aspectos de su vida que se manifestaban como señales de presión, de sentirse sobrepasada frente a las responsabilidades, y el síntoma era el dolor de cabeza, ¿no? Dentro de las teorías del Dr. Hammer, que es una de las que yo trabajo, él hace más de 30 años creó la nueva medicina germánica o la teoría de las 5 leyes biológicas, y él trabajó en aquel momento con la enfermedad más crítica, que era el cáncer, donde desde la mirada de él no es una enfermedad para morirse, sino que está marcando un alto conflicto que el paciente ha atravesado y que la biología ha tratado de resolver. Para poder entender esto es como que hay que abrir conciencia a este nuevo paradigma que tiene otros significados y otros tiempos a los que la medicina tradicional explica, ¿no? Entonces mi aporte como coach, hasta cuando viajé a Buenos Aires a estudiar programación neurolingüística para aplicarlo a la salud, luego de conocer lo que decía la teoría de la medicina china, parecía extraño, pero realmente la agenda de trabajo que tengo con personas que me consultan es porque traen un síntoma que justamente le está manifestando algo que atraviesa en su vida y no lo puede ordenar, que a veces no sabemos comunicarnos, que tenemos problemas vinculares, tenemos estrés en el trabajo, y frente a tanta presión que vivimos en los tiempos de hoy, los métodos de coaching lo que le dan al consultante son herramientas para ser el creador de su bienestar y para ser el poseedor de su salud. Una de las cosas que dio Hammer es esto, devolverle el poder de la salud al paciente. De ahí viene el título, ¿no? Cuando la enfermedad viene a sanarnos. Sí. Yo me venía preguntando en este caso si, bueno, en realidad coincide con lo que uno piensa. Muchas personas que hacen muchas consultas a lo largo de su vida, durante muchos años, diferentes especialistas, todos van probando con diferentes exámenes y nunca se termina de dar con una razón lógica de algún síntoma en particular. Muchas terminan derivados a un psicólogo o un psiquiatra. En este caso hay otras alternativas también. ¿Esto por ahí tiene que ver con lo que venís a plantear? Claro, el psicólogo tradicional va a trabajar el aspecto psíquico. Lo que yo hago es a su vez complementar la mirada psicológica con lo que el Dr. Hammer descubrió y transformó como ley, que la medicina hasta ese momento no tenía nada que se pueda calificar como ley, que se cumpla en un 100%, y también respaldo con lo que el doctor Bach hace un siglo descubrió a través de la terapia floral, que él decía que el conflicto que el alma del paciente atraviesa con su personalidad, que serían los mandatos culturales,
que lo ponen en crisis. Cuando eso no está en una misma sintonía, se manifiesta a través del cuerpo. Entonces no está en el aspecto físico donde hay que trabajar, sino que hay que sanar un conflicto. Claro. Y esto sería lo que el médico no le puede terminar de dar respuestas al paciente porque no le enseñan esto en la facultad. Yo lo que hago es tomarme del diagnóstico que un médico estudió para hacer y desde ahí comienzo a trabajar en el espacio psíquico, en sus relaciones, en qué está en conflicto en su vida, que simbólicamente se manifiesta a través del síntoma. Esto es lo que hizo Hammer, un mapeo de cada síntoma en el cuerpo está relacionado aproximadamente con tales situaciones. No es como para pasar al paciente en un manual de diagnóstico, pero aproximadamente yo le puedo indagar qué relacionado con tal situación le ha pasado por estos tiempos. Y ahí empieza el trabajo, ¿no? Un trabajo de sanación que termina siendo para el paciente lo mejor que le pudo pasar, porque luego se encuentra con que está en otro lugar de la vida y empieza a ver la vida como una oportunidad. De muchas enfermedades se habla de esto, ¿no? De la importancia, en algunos casos, del acompañamiento, del estado de ánimo. Colabora muchísimo a cualquier tratamiento que se plantee como una posible sanación o como un posible acompañamiento de algunas enfermedades, ¿no? Sí, porque el paciente justamente se agrava su síntoma cuando no se siente acompañado. Y cuando no puede poner en palabras lo que le está pasando. Esto es uno de los puntos claves que decía Hammer. Cuando una persona atraviesa un conflicto abrupto, inesperado, que no le encuentra una salida y que lo vive en estado de soledad, se va a manifestar inmediatamente en el aspecto psíquico, en lo emocional y en un lugar simbólico del cuerpo. ¿Esta conferencia a quién está destinada? A todo el público que quiera conocer estas teorías, tanto hombres como mujeres, adolescentes, quienes estén interesados en encontrar respuestas a cosas que le están pasando en su vida y se repiten. Es que quise transmitirle a Paraná. Yo hace 16 años que vengo transitando la creación de este método de trabajo. Y entonces dije, bueno, lo voy a dar a conocer a que Paraná también pueda enterarse de esto que trabajo por distintos lados donde voy a atender y que, bueno, se me ocurrió que esta vez quería transmitirle esto a la ciudad de Paraná. Así que los invito este jueves 6 de octubre a las 20:30 en el salón de conferencias del Hotel Círculo, que está en el segundo piso de Belgrano 157. Así es. Muy bien. Y ahí, bueno, podrán conocerme y escuchar todo esto que he descubierto. Muy bien, hablando de descubrir, ya para ir cerrando, digo, ¿cómo llegás a esta tarea, digamos, específicamente, sobre todo, ya que decís que te dedicas mucho al coaching? Sí, mira, fue año 99 donde colapsé en mi salud. Yo trabajaba en la redacción de un diario de la ciudad de Crespo, El Observador, y el médico en ese momento me dijo, o haces cambio o un aneurisma puede ser uno de tus próximos síntomas. Y fue ahí que a partir del 2000 replanteé absolutamente toda mi vida y fui conociendo desde medicina china, que me abrió todo un bagaje de conocimientos, pero yo veía que el síntoma se volvía a repetir en el paciente. Es como que la forma de atravesar la crisis le hacía el síntoma y eso me hizo buscar las técnicas que trabajan en el inconsciente, como programación neurolingüística, como psicogenealogía, le sumé la psicología social, terapia regresiva. Cada una me va aportando, de acuerdo a la historia del paciente, la herramienta para indagar y encontrar el camino de sanación. O sea que es como una propia historia que fuiste construyendo hasta llegar a volcarlo a los demás. Sí, en primer lugar es mi filosofía de vida. No comparto nada que no he comprobado que funcione, que no haya cambiado mi historia. Así que desde lo que sé que funciona, más toda la serie de personas que ya lo han transitado y están en otro lugar hoy con su vida, bueno, me hace creer en este método de trabajo. Muy bien, entonces para quienes quieran saber más o acercarse un poco más a Patricia, en la conferencia Cuando la enfermedad viene a sanarnos se va a estar desarrollando este jueves 6 de octubre a las 20:30 en el salón del Hotel Círculo. Bueno, Patricia, un gusto y tal vez volvemos a seguir charlando estos temas tan interesantes. Muchas gracias. El jueves entonces está hecha la invitación. Gracias. Seguimos nosotros haciendo entrevistas después de la pausa.